abril, en una nota de prensa, la Contraloría General de la República, el Contralor Félix Santana, señaló en aquel momento, 17 de abril, que era una intención del presidente hacer una serie de auditorías y publicarlas de manera tal de que estuvieran al día cuando terminara su mandato. Y señaló en aquel momento que en los próximos meses daría a conocer los hallazgos de la auditoría que estaban realizando en ese momento. Hace 2 días se han destapado aproximadamente 18 auditorías que están colgadas, no sé desde cuándo, en la página web de la Contraloría General de la República, reseñadas por diferentes medios. Y bueno, apenas son 18 auditorías, no sabemos cuál es el monto final, la cantidad final de entidades del Estado que serán auditadas, pero por lo que se ve, no las he leído, no sé si los colegas la han leído, los informes preliminares de algunos que he ojeado y que han sido reseñados en medios, detectan fallas e irregularidades en manejos de los presupuestos del Estado, de procesos. El quantum, los procesos, la violentación de normas, la pertinencia o no de los mismos son temas de debate, pero la mesa está puesta con esas auditorías ahora mismo. Incluyendo algunos pagos que se han hecho de manera irregular y que no se entiende qué trasfondo tienen detrás. ¿Cómo así? Bueno, me imagino que tú, por ejemplo, para tomar un caso, uno que leí en la prensa, yo no conozco los expedientes oficiales, no lo he visto en la página de la Contraloría, pero en la prensa, para seguir la lógica de Diurca, en el caso del CUSEP, que es el cuerpo especializado de la seguridad del presidente o de la presidencia, uno de los acápites que hay, no recuerdo qué cantidad de millones de pesos, asignados a personas que no tenían función ni ubicación. O sea que ahí hay una cantidad, no recuerdo la suma ahora, me disculpan, pero es una suma respetable de millones de pesos. Eso se parece mucho. Yo creo que Ricardo, mira, eso se parece mucho. Como unos 5 millones en un solo pago de algo. Eso se parece mucho al tema que el ministro de Medio Ambiente denunció respecto a un comunicador, ¿no? Que tenía una nominilla en sus manos, que la cobraba y que significaba, ¿cuántos millones era? Tampoco. Unos 10 millones. Pero no lo dijo tampoco. Pero no lo dijo el ministro. Bueno, yo lo que quisiera señalar es lo siguiente, varias cosas. Primero, que fue una decisión del presidente Luis Abinader de auditar a sus funcionarios. Hay que destacar eso. Es una auditoría que va arrancando desde el 16 de agosto del 2020. Depende del corte de cada una de ellas, pero en esta gestión. No están auditando gestiones anteriores. Que ha sido una queja que... Pero no se auditaban antes. Bueno, creo que porque estoy hablando no lo sé. Pero una norma, eso no lo sé, pero desde el punto de vista de poner a disposición. Estamos en una sociedad, señores, donde se está discutiendo como una causal de juicio político el que la Cámara de Cuentas decidió no publicar las actas de su pleno. Entonces, cuando estamos viviendo en una sociedad en que la transparencia es un valor constantemente a ser requerido y exigido a las autoridades que tienen que dar cuenta de ella, o si nos vamos más atrás, y no quiero politizarlo desde luego, estamos viviendo en una sociedad donde en algún momento Uchi Lora le tuvo que pedir a Diandino que cumpliera la ley de transparencia. Entonces, una sociedad que constantemente, y no tiene que ver con partidos y no tiene que ver con presidentes, es una sociedad que sociológicamente se resiste a ser transparente. Entonces, no puedo responder tu pregunta de si se están haciendo o no, pero puedo afirmar en función de lo que ellos dicen que es la primera vez que se cuelga. No lo sé, independientemente de si lo es o no lo es. Creo que sigue siendo relevante que el presidente se esté auditando a sí mismo. Ahora, pero ahí está. Pero es que la ley que manda. Perdón, está bien, pero está bien, Graimer. El problema no es que la ley lo mande o no, el problema es qué vamos a hacer con eso ahora. A eso iba. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ese es el punto nodal porque, por ejemplo, en lo que está colgado, que hay irregularidades según hasta ahora lo salido, ¿verdad? Lo que los medios han tomado respecto de lo que ha publicado la Contraloría. Hay situaciones en la casa, hay situaciones en el CUSEP, irregularidades en Edenorte, también en INAPA, PROPET, el Ministerio de la Juventud, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cancillería. Déjame ver cuál es el otro. Bueno, aquí está colgada también Procompetencia y Ministerio de la Mujer, pero no he visto todavía que haya salido algo en particular.
En el de la presidencia también, informe general del Ministerio de la Presidencia. En este caso, la que dirige Paliza, ¿verdad? No, está administrativo y presidente, y el de la presidencia. Entonces, ok, los niveles de irregularidades que conducen a irregularidades o que conducen a corrupción, que son dos cosas que a veces hay que entrar a cada una de ellas. Que a veces están de la mano, tomados de la mano, y a veces no. Pero regularmente sí. Entonces, ok, ¿a quién le corresponde encauzar eso al siguiente nivel en materia de investigación de la corrupción? ¿A Transparencia y Ética que dirige Milagro Ortiz Bosch? ¿O al Ministerio Público? ¿A quién? O sea, ¿a quién le toca la segunda fase de determinar dónde o no hubo corrupción? Porque, por ejemplo, el caso de Nene Cabrera, por ejemplo, en su momento, que se detectaron no sé cuántos procesos de manejo inadecuado en el tema de la pintura y no sé qué otros ítems de administración pública. Pero no pasa nada. Es que ustedes están detenidos en un aspecto, no en el fondo del problema. Yo he defendido que desde la fundación de la República se legitimó la primacía del que mandaba sobre la política. Y que eso hizo que todo el funcionario tratara en su interés de aprovechar su ejercicio. Que aquí fue una norma global que alcanzó con Trujillo la máxima significación. Fafa, ¿qué hacemos con esta revelación? Perdón. Yo te oigo con muchísimo respeto. Sí, yo también. Con Trujillo alcanzó el máximo nivel cuando él centralizó en su persona el aprovechamiento de todas las fuerzas. Después de Trujillo, que se da el hecho de la victoria de Bosch, ¿qué hizo Juan Bosch? Dejó atrás el pasado. El pasado no tiene arreglo, es verdad. Pero es una referencia para usted saber la herencia del que no debe enfrentarse. Y aquí siguió prevaleciendo la idea del país que alcanzó con Trujillo el mayor nivel. La política es una oportunidad para usted aprovecharla. Aquí no había habido ningún tipo de preocupación contra esa herencia. El mérito de Abinader es que inicia el hecho de terminar con esa autoridad que se le daba al administrador público para que se beneficiara. Y en todas las instituciones, seguro que hay manejos que no pueden explicarse. En ese sentido, que él llegara y como presidente autorizara las auditorías de su función es solo un paso. Porque ¿por qué tiene que limitarse a la gestión del presidente? Oye, esta información. Desde ese punto de vista, yo creo que es un paso de trascendencia que este gobierno haya iniciado, de hecho, la exigencia de la transparencia y el fin de la autonomía para robar, que era patria administrador. Yo creo que no me hablen de otra cosa. Esta es la ruptura de una tradición funesta. Yo creo que el Poder Ejecutivo, Fafa, que el Poder Ejecutivo o el Ministerio Público debe tomar estas auditorías de la Contraloría. Por ejemplo, vamos con un caso. Este caso. Este en particular. No, porque yo tengo el mío. Las irregularidades en el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Según el informe, compras realizadas bajo modalidades de compra directa, excediendo el umbral y cheques entregados a personas distintas a los beneficiarios sin carta de autorización. O sea, se le entregaron cheques, se hicieron cheques para pero alguien. eso era normal. Todo lo que hasta ahora era normal. Pero déjenme referirme a lo que acaba de salir. Porque eso es la Contraloría que lo está diciendo. Dice que cheque entregado a personas distintas a los beneficiarios sin carta de autorización, es decir, aquí se hace un cheque a nombre de Federico. No, el mío hay que dármelo. Entonces Graimer lo retira, sin ninguna carta de Federico diciendo yo autorizo a Graimer a retirarlo. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces dice, son solo algunas de las irregularidades que encontró la Contraloría General de la República Administrativo de la Presidencia en una Contraloría ahora Graimer que auditó cuentas bancarias, activos fijos, Graimer, te voy a hacer una pregunta. Es la primera vez, no había antecedentes de ese tipo de indagatoria. Y ese es el mérito del presidente. Es correcto, yo estoy de acuerdo contigo. El tema es que una vez tú abres la puerta,
tiene que hacer algo porque la puerta está abierta. Sí, el presidente ordenó, creo que nunca se había hecho, sí, es un acto de valentía política, un contexto electoral crítico, tú venir y poner sobre la mesa, destapar todo esto, pero ahora tú tienes que hacer algo, que es lo que está preguntando Grailo. Claro. Entonces, ¿qué se va a hacer? Lo primero que hay que determinar, ¿qué es irregularidad y qué es corrupción? Que no es lo mismo. No es lo mismo. Que no es lo mismo, porque eso que tú acabas de señalar, eso puede ser una mala práctica administrativa, Pero eso una tiene mala práctica pero eso tiene que contable. arrojarlo, pero eso Perdón, tiene que pero monta arrojarlo. los cheques, Pero está bien, lo que no, quiero pero decir. eso tiene que arrojarlo, lo que sea, tiene que arrojarlo Una investigación. Ahora, me pregunto yo, ayer nosotros tuvimos aquí al director de compras y contrataciones y nos habló de cómo esta gestión de compras y contrataciones ha sacado muchísimos funcionarios del portal de proveedores del Estado. Entonces, ¿cómo es que el CUSEP otorga contratos a gente que pertenece a los mismos cuerpos castrenses y no con un rango, no es un raso, no es el que limpia, no, con rango alto? Entonces, yo no puedo entender 5 millones de pesos, 5 millones de pesos a empresas cuyos dueños, va a ser racito. Está bien, No, pero es general. que no puede ser. Se supone que usted no entra en el portal de Lo de la contrataciones CAS es peor. públicas. Lo de la CAS, lo Pero es de que la no puede CAS. ser ni No, que no era la óyeme, práctica, Fafa, no era, es. Esa era la Es práctica. que no puede predominante. ser, Pero Fafa, esa es es la que no práctica. puede ser, aunque haya sido en Lo un de la momento, CAS es peor todavía. la iniciativa del según esta presidente Contraloría. precisamente que no sea esa práctica constante. Estamos comenzando a rectificar una práctica de corrupción histórica. Lo de la Pero CAS yo te voy a es poner un peor. caso. Yo te voy a poner un caso. Miles. Perdón, Lo de la CAS es peor, según esta auditoría, es peor. Es miles. Está hablando, 2000. revelan irregularidades por miles de millones de pesos en actual gestión sí, de la pero CAS. es un titular que tú estás leyendo. No, pero voy a... No, perdón, te es leo. una pregunta, No, es un titular. no, Y de trae el detalle. No, es un titular de una noticia. Ah, claro. Porque el Periódico, informe sí. preliminar de la CAS, yo lo leí. El informe, yo leí 4 páginas del informe. Y cuando tú entras, a excepción de una noticia que tiene que ser debidamente investigada, que creo que se asignaron procesos de excepción de más de 2.000 millones, hay que entrar a esos procesos. Pero que tú me digas que en Caja Chica tú hiciste un pago de 30.000 pesos sin soporte. No, Caja Chica por no Dios. relaje, hombre. No, Ahora, no. Pero está déjame bien. hacer- déjame Pero hacer ahí una eso lo aclaración. Tiene que reflejar al Pero informe, mira, tiene por que supuesto. reflejar. Tiene que reflejarlo. Déjame hacerte una aclaración, porque muchas veces la gente piensa, bueno, un proceso que se hizo de emergencia o un proceso que se hizo en condición de excepción, eso no significa que se vuelan las reglas, ¿eh? Ni que haya usan emergencia, otras reglas. se usan otras reglas, pero eso no significa que pero vuelen hay las reglas. reglas, eso no significa que violenten los procesos, independientemente de que pueda hacer un proceso de excepción o de emergencia, eso no Por significa eso, por que eso mira- volvemos mira al lo que- origen. mira lo ¿Qué que- se va a hacer con esta revelación? Mira lo que pasa. En fallos administrativos o de corrupción de que ha revelado la Llevarlo a la Contraloría. cárcel a los Eso no responsables debiera. y expropiarle su bien. no, es que todos los procesos no conllevan llevarlo a la cárcel. Bueno, mira, hay Graeme. procesos, no, porque hay procesos que no necesariamente significan que hubo corrupción. Hay que hacer Fafa, Pero un- mira qué ocurre. una Mira investigación qué es lo ocurre. que toca. Mira ahora. qué ocurre. En primer lugar, yo no sé si para hacer un informe de esa naturaleza necesita de una orden presidencial. No lo creo. Ni de ninguna Voluntad sí, voluntad sí. Puede haber otra, es otra cosa. Pero orden o autorización No, presidencial. eso es parte del mandato de esa institución. Exactamente. O sea que no es necesario que haya una orden. 1. Me refiero de la presidencia. 2. Lo que impacta de esto es, en mi caso, que al país se le anunció una nueva forma de administración. Al país se le prometió una nueva línea de conducta administrativa, conforme a aquella consigna de cambio, porque la consigna de cambio implicaba la universalidad del Estado, o por lo menos del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente no espera que eso esté ocurriendo. Eso genera un impacto, digo, conforme a lo prometido. La realidad es, que es más rica que cualquier deseo, que definitivamente no, que se están saltando normas, que se están violando reglamentaciones, y que además hay una danza de millones de pesos, de decenas o de cientos o de miles de millones de pesos metidos en andanzas no muy claras y que tienen que ser investigadas. Leche, pero yo creo permíteme insistir en una cosa.
El hecho cierto, y es lo que estamos diciendo, que es la primera vez que se toma esa decisión. ¿Cuál decisión, Fafa? Aguántate. No hay antecedentes de esta decisión. ¿Cuál? Que no hay antecedentes de la decisión de terminar con ser indiferente al manejo particular de los bienes, ordenando que se hagan evidentes exámenes. Pero ¿cuál es el mérito? Pero señores, yo le voy a decir, no hay antecedentes. Ahora estamos ¿cuál es el mérito que está ocurriendo? Pero está ocurriendo. Yo te puedo decir cuál es el mérito. No importa que la gente lo entienda o no, porque la mayoría de la gente entendía como lógico que el que estaba en el poder y no lo aprovechaba era un pendejo. Y esto es una resolución de superar esa herencia. ¿Qué comenzamos? ¿Qué va a pasar con esta gente? Yo creo que hay que terminar recuperando los bienes acumulados sin explicación por los funcionarios y llevándolos a la cárcel. Pero hay que seguir profundizando ese camino. Yo quiero recordar que esta auditoría es con funcionarios de esta administración. Y más allá de lo jurídico, hay un componente político que hay que analizar. Eso te iba a preguntar. Porque el presidente, ¿quién es el contralor? Perdón, ¿quién es el ministro de la presidencia? Ajá. ¿Quién es el ministro administrativo de la presidencia? Sí. O sea, hay 19 altos cargos políticos que han sido, y no estoy haciendo valoraciones ni juicios contra ellos porque ni siquiera he leído los informes, pero que están ahora mismo en el ojo del huracán mediático por los informes preliminares de esas auditorías. Y yo creo que eso representa un cambio de tendencia, porque el presidente, o sea, está exponiendo funcionarios de su círculo íntimo. Ahora, ¿a qué proceso? A que tenga que dar cuenta de lo que está pasando ahí. Y yo creo que eso es relevante porque aquí no se va a acabar la corrupción en este país. Aquí no se va a acabar, para finalizar, para yo terminar, Grammy, disculpe. Aquí no se va a acabar la corrupción. Nunca se ha hablado de eso. Y yo no quiero que se acabe la corrupción. Ahora, yo quiero que se acabe la impunidad. Eso es lo que se tiene que acabar. Me extraña, yo quería saber cuál es el contralor, porque, o sea, está bien que la Contraloría haga su trabajo, está bien que se publiquen y se ponga en transparencia pública, y falta ahora saber qué van a hacer con esos informes, qué organismo va a determinar si son irregularidades o si esas irregularidades conducen a corrupción. Ahora, yo me voy a retrotraer a un proceso del pasado, y fue en Estados Unidos, y no sería la primera vez que se le chuban los perros a entorno de los presidentes o del presidente para atraer la atención hacia allá y liberar al presidente de cierta tensión de corte político social público. Y me refiero al caso famosísimo del vicepresidente de Nixon, Espíritu Año. Claro, que cuando se armó la crisis grave contra el presidente Nixon adrede y a propósito escarbó unos expedientes de su vicepresidente, lo soltó a la prensa para que la prensa le cayera hasta al presidente, lo soltara a él en materia del cosa, tuvo que renunciar el vicepresidente y se quedó el presidente sin vicepresidente porque el propio presidente lo tiró al medio. Y luego, como quiera, las investigaciones siguieron y luego Nixon tuvo que renunciar y fue la primera vez entonces en la que llegó a la presidencia un presidente de Estados Unidos sin ser electo por la votación, que fue el presidente Gerald Ford. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.